Damos comienzo a este primer bloque recibiendo a la presidenta de la Asociación Civil de Trombofilia y Trombosis Argentina, la señora Ivana Arigós, quien abordará la problemática de la trombofilia y nos compartirá información sobre diagnósticos, riesgos y cuidados, enfocados en el impacto emocional y físico en la mujer y la familia, la problemática actual y la necesidad de la sanción de la ley nacional. Un fuerte aplauso. Muchas gracias por la convocatoria. Quiero agradecer especialmente a la Fundación Acompañando un Sueño y a los diputados que están presentes. Muchísimas gracias por este espacio. A Malpeli, a la diputada Calciano y a Connie Moragues, que allá está, que hemos compartido muchos proyectos juntas. Bueno, ustedes se preguntarán qué es la trombofilia. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la trombofilia? Porque muchos de ustedes seguro no saben qué es o no han escuchado esa palabra. La trombofilia es una condición en la sangre que hace que las personas que la padecemos coagulamos de más. Y esto no es solamente de las mujeres, también la padecen los hombres. Entonces, aquellas personas que lo tenemos al coagular de más, formamos trombos y esos trombos se transforman en una trombosis. En los hombres, por ejemplo, tienen la mayor estadística que hacen un infarto de miocardio, que es un trombo en el corazón. Entonces, en las mujeres, ¿qué sucede durante el embarazo? Es un estado de por sí protrombótico. Si a eso le sumamos que esa mujer embarazada tiene trombofilia, bueno, ahí estamos con serias complicaciones porque se producen abortos espontáneos antes de la semana 10, que son abortos recurrentes, por supuesto que involuntarios. Se producen retardo de crecimiento intrauterino, partos prematuros, fallecimientos intrauterinos, nacimientos muy precoces, que son partos prematuros, que esos bebés no logran sobrevivir en su mayoría, preeclampsias y un sinfín, que por supuesto corre riesgo de vida la mujer y el niño por nacer. Entonces, la Organización Mundial de la Salud establece en un ranking que cada 4 personas en el mundo, una fallece por una trombosis. Y muchos de estos casos son personas que no saben que tienen trombofilia, es decir, nunca accedieron a un diagnóstico y por lo tanto no pudieron prevenir una trombosis. Y mayormente son muertes que se pueden prevenir y se producen en menores de 55 años de edad. Las trombofilias, pueden ser hereditarias y adquiridas. Las hereditarias, ya sabemos, son las que heredamos de padre o madre o de ambos progenitores. Y las adquiridas son las autoinmunes, que en algún momento de la vida se despiertan y una vez que se despiertan nos acompañan por siempre. No tiene cura. Y una de esas es la endometriosis, el lupus, la celiaquía, y aún muchas, la diabetes, el asma, que se puede despertar y se asocian a lo que se llama el síndrome antifosfolipídico, que es una trombofilia adquirida autoinmune. Y es muy agresiva durante el embarazo. Acá hay que tener en cuenta que una paciente que tiene diagnóstico de trombofilia logra, con tratamiento, entre el 85 y el 95% de un embarazo a término. Esto es un bebito en brazo que llevamos a casa. Contra que una mujer que no tiene diagnóstico, solo el 5% va a tener un bebé vivo y por lo general es un bebé prematuro. Es decir, que aquella paciente, esa mujer que no tiene diagnóstico y está condenada a perder a su hijo. Bueno, dicho esto, que nos ponemos en tema, les voy a contar que la asociación civil que presido, Trombofilia y Trombosis Argentina, es una asociación civil sin fines de lucro, que nació por allá por el 2014 por la necesidad de acercarme a mujeres que habían sufrido como yo la pérdida de sus hijos, debido al protocolo médico que condena a toda mujer a la pérdida de 3 embarazos como requisito para acceder al diagnóstico. Si escucharon bien, existe hoy todavía un protocolo que nos obliga a pasar a todas las mujeres por la pérdida de 3 embarazos y recién ahí podemos ser estudiadas y,
tener un diagnóstico de trombofilia. Este camino de superación nos impulsó a realizar un trabajo solidario de asistencia a aquellas personas que padecen trombofilia, trombosis y a sus familiares, no solamente en lo que se refiere al acceso al diagnóstico, al tratamiento adecuado, que requiere una medicación muy costosa y que por lo general, aquellas quienes tienen que cubrir esos tratamientos, no solo el Estado, sino también las obras sociales y las prepagas, son reticentes a hacerlo. Entonces ahí estamos con la ONG cubriendo estos tratamientos. Hoy, para que tengan una idea, una mujer necesita lo que se llama heparina de bajo peso molecular, que es un anticoagulante, y requiere mínimo 3 cajas mensualmente de esas heparinas para llegar a término el embarazo. Es un promedio de 2 millones de pesos mensuales. Entonces, ahí estamos con la ONG y estamos cubriendo hoy aproximadamente 170 pacientes en todo el país. Calculen, hagan sus cálculos, que realmente es muy costoso, pero bueno, tenemos una gran red en todo el país donde asistimos inmediatamente con esta medicación donde se requiera la urgencia, ¿no? Nuestra principal meta es lograr políticas públicas tendientes a una salud preventiva, federalizar e igualar el acceso a un diagnóstico precoz. Ahora sí, quisiera realizar algunas reflexiones sobre el sistema de salud para finalmente poder, de un modo simple y claro, dejar planteadas algunas preguntas. Y digo algunas preguntas ya que la mayoría apuntan a disparar el debate sobre cuestiones un poco más profundas y que por razones más que obvias no podrán ser resueltas esta tarde aquí. Partiendo de lo más amplio a lo general, no general, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de 2005 establece, y voy a citar, reconociendo que la salud no depende únicamente de los progresos de la investigación científica, tecnológica, sino también de factores psicosociales y culturales, y que el acceso a una atención médica de calidad y a los medicamentos esenciales, y yo ahí agregaría a los estudios pertinentes, especialmente para la salud de las mujeres y los niños, ya que la salud es esencial para la vida misma y debe considerarse un bien social y humano. Como se ve, corresponde al Estado en un primer momento el cumplimiento del mandato que impone el reconocimiento del derecho a la salud en lo más alto de la pirámide legislativa, y sin soslayar la estrecha vinculación que tiene la satisfacción de este derecho con la asignación de recursos que el Estado hace para garantizarlo con medidas positivas. Pero queda claro que ello no solo depende del Estado y o del progreso tecnológico. Ahora bien, por otro lado, y ya desde lo judicial, que hoy se va a hablar mucho de este tema, la consagración de la salud como un derecho humano fundamental determina que los jueces, como principio, deban admitir los reclamos efectuados a fin de que se les brinde un tratamiento adecuado. Sin embargo, la Corte Suprema tiene establecida, consolidada doctrina referente a que nuestro ordenamiento jurídico, los derechos constitucionales, así como los principios y garantías consagradas en ella, no son absolutos, sino que deben ser ejercidos con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio, con la única condición de no ser alterados en sus sustancias. Según algunos estudios realizados, estamos ante lo que se caracteriza como un colapso, generado por una parte por el sostenido e incesante número de amparos en la materia de salud, iniciados y en su concentración casi total en el fuero civil y comercial federal, a raíz de la decisión de la Corte Suprema de atribuir la competencia a estos juzgados, sin distinción alguna entre las obras sociales y entidades de medicina prepaga.
la cantidad de amparos de dicha jurisdicción creció el 130% en el periodo comprendido de 2015 a 2020, según algunas estimaciones. De dichas resoluciones judiciales se deriva que no toda prestación que se reclama puede tener un irreflexivo reconocimiento judicial sin límites de cobertura, o la admisión de servicios y medicamentos que no tengan evidencia científica sólida en cuanto a la seguridad y eficacia. Es lo que sostiene la mayoría de los amparos que versan sobre dicha temática. Si analizamos los ítems, vemos que incluyen muy diversos reclamos, por ejemplo, prótesis, discapacidad, hormona de crecimiento, internación geriátrica, fertilización asistida, tratamientos oncológicos, tratamientos experimental, enfermedades poco frecuentes, aquí entra la trombofilia, de altos costos y baja incidencia, por solo mencionar algunos. Pero analizando más en profundidad, se observa que en muchos casos no se está hablando de la cuestión central del asunto, el comportamiento de las medicinas prepagas y obras sociales en la negativa a prestaciones de salud de los grupos vulnerables que acarrea un alto índice estadístico de amparo de salud. ¿Es por desconocimiento de la ley? Me pregunto yo, ¿no? Hay una tácita presunción del desconocimiento de la ley o hay una negación de ese derecho. Lo primero que se observa es que en la mayoría de estas situaciones, al menos los casos que desde nuestra asociación civil podemos observar, es que antes del derecho a la salud existe, y la mayoría de las veces no es visto, el derecho al diagnóstico. Y ello como derecho esencial y lógicamente necesario. Yo para acceder a la salud necesito saber que tengo derecho al diagnóstico y además necesito saber que tengo que ir al médico. Entonces acá es fundamental la difusión de estos temas. Les traigo como ejemplo el caso del estudio de la trombofilia. En el caso del embarazo y el diagnóstico, el protocolo médico exige la pérdida de 2 o 3 embarazos según sea hereditaria o adquirida para poder acceder a los estudios necesarios. Y con respecto al protocolo médico, esto siempre existió. Desde hace mucho tiempo está este requisito de la pérdida del embarazo para acceder a los estudios, al diagnóstico. Esto se agravó, y no me malinterpretan porque no es una cuestión de política, sino de políticas públicas, con la sanción de la Ley 1000 días. ¿Y por qué digo esto? A ver, la Ley 1000 días puede establecer cuestiones muy buenas en cuanto a lo que es el embarazo, la lactancia y demás. Pero hay un artículo, que es el artículo 23, que no resolvió absolutamente nada la problemática de las mujeres al acceso, digamos, del diagnóstico de la trombofilia y a lo que es el tratamiento durante el embarazo. Y como todos sabemos, las leyes deben ser reglamentadas. Entonces, el año pasado, a través, por supuesto, del Ministerio de Salud de la Nación, se reglamentó el artículo 23. Y se modificó ese protocolo médico, pero para gran sorpresa nuestra, se endureció aún más ese protocolo. Y estableció, voy a hablar también un poco que yo hablé de las trombofilias, las padecen hombres y mujeres. Los hombres deben pasar por, y las mujeres también debemos pasar por 2 trombosis para acceder al diagnóstico. Es decir, si sobrevivimos a 2 trombosis, bueno, ahí tenemos derecho al acceso al diagnóstico. Los hombres también, no solo las mujeres. Vamos a volver al embarazo. Ahí alguien tuvo una trombosis, me dice, me levantan la mano. Bueno, estás acá, sobreviviste. ¿Tuviste una sola o 2? 5. ¿Y te hicieron los estudios de trombofilia? Ah, después de 5, miren,
Sos un resiliente, sos duro de matar, fue. Claro, claro. Exactamente. Entonces, lo que este protocolo médico vuelve a reafirmar los 3 abortos recurrentes, ¿no? Esto es antes de la semana 10 del embarazo, o 2 abortos y una pérdida de embarazo avanzada, para acceder al diagnóstico. Y en cuanto al acceso del tratamiento, escuchen bien, debe presentar la mujer, que por supuesto ya está diagnosticada, ya pasó por las 3 pérdidas de embarazo, debe presentar, sí, lo que van a escuchar es cierto y está escrito, 3 ecografías sin latidos, que demuestre que pasó por esas 3 pérdidas de embarazo. No vaya a ser cosa que estemos mintiendo. Entonces, un requisito es ese. También 2 laboratorios de síndrome antifosfolipídico positivos, con un intervalo de 3 meses entre sí. Yo les hablé que el síndrome antifosfolipídico es la trombofilia adquirida autoinmune. Y como todos sabemos, o no, pero se los voy a contar, toda patología autoinmune no tiene cura y fluctúa en el tiempo, fluctúa, es como surfear la ola. Entonces, cuando está arriba hay picos y esos anticuerpos están activos. Y pueden negativizarse, no quiere decir que estamos sanas, nos curamos, no, sino que posiblemente en 3 meses también se vuelvan a activar. Y este es uno de los requisitos que piden 2 laboratorios, es decir, que se confirme que sí, evidentemente estamos enfermas que tenemos síndrome antifosfolipídico. ¿Y qué pasó con la trombofilia hereditaria? Que antes tenían el acceso al diagnóstico, siempre, por supuesto, perdiendo 3 embarazos. Bueno, se omitió directamente. Ya no se puede estudiar trombofilia hereditaria, por supuesto, no van a poder acceder a un tratamiento. Esto quiere decir que esa mujer gestante, que esa mujer que está transitando un embarazo no necesite la medicación, la heparina de bajo peso molecular, no quiere decir, sino que es un consenso médico. Si mañana nosotros, todos los que estamos acá, decimos que la Tierra es plana, no es redonda, eso no va a ser cierto, es decir, va a seguir siendo redonda, no va a ser plana. Entonces, esto básicamente es lo que pasó con la reglamentación del artículo 23 de la ley 1000 días. Y además establece, y acá es algo que ya no se usa en el mundo, establece lo que se llama un criterio de grade. ¿Qué significa esto? Que a mayor complejidad de la paciente, menor posibilidades de tratamiento y de acompañar ese embarazo con el tratamiento. Entonces, si una paciente, una mujer con trombofilia, que ya sabemos que las hereditarias no, quedaron afuera, vamos al síndrome antifosfolipídico, tiene una trombofilia que se llama un SAF secundario, un SAF refractario. Un SAF secundario es cuando se asocia a otras patologías autoinmunes, como por ejemplo la endometriosis y demás que ya les comenté. Entonces es más complicado, ese tratamiento va a ser más costoso para el Estado, las obras sociales y las prepagas. Entonces, lo que establece este protocolo médico es que esa mujer hay que aconsejarle que la solución es el aborto, la interrupción del aborto voluntario y no la planificación familiar y el deseo de ser madre. Y esto no es solo una cuestión de mujeres, es una cuestión de familias, porque, a ver, los hombres también tienen el derecho de ser padres y planificar una familia, ¿no? Entonces, este protocolo se ha endurecido de esta forma. Bueno, como puede verse, dicho protocolo implica un escollo insalvable para acceder a dichos estudios de diagnóstico y tratamiento. Y aquí les voy a plantear la primera pregunta. ¿Puede un protocolo médico elegir la no vida como requisito para acceder a un estudio de laboratorio, es decir, a un estudio de diagnóstico? Nos vamos a quedar pensando con estas preguntas.
Las asociaciones científicas que dan sustento a estos protocolos tienen como principal actividad la publicación de consensos a través de los cuales se les indica a los médicos de dicha especialidad cómo deben actuar ante determinadas situaciones. En octubre de 2015 se publicó un consenso de actuación al cual se llamó trombofilia en edad reproductiva. Más allá de dicho consenso, está plagado de inconsistencias y contradicciones. El mismo indica abiertamente en su página 13 que cuando se produzcan más de 2 pérdidas gestacionales antes de la semana 10, aún con presencia de anticuerpos antifosfolipídicos positivos, será necesario comunicarle a la paciente que no tiene SAF. Es decir, ¿por qué esto? Porque no cumple con los criterios de inclusión para dicha patología. Esto se los voy a traducir. Esa paciente que pasó por 2 abortos recurrentes, que tiene el laboratorio que indica que tiene anticuerpos antifosfolipídicos positivos, el médico le va a tener que decir, a pesar del resultado, que no tiene trombofilia adquirida porque no cumple con los criterios. ¿Cuál es el criterio? La tercera pérdida de embarazo. Entonces le va a decir que se vaya a su casa, que siga intentando embarazarse y que después, cuando tenga la tercera muerte de su hijo, su tercer hijo muerto, vuelva. Entonces ahí sí va a tener su diagnóstico. Redondeando, perdón, a mí me dicen que hable, yo hablo. Ah, bueno. Por otro lado, existe evidencia, por ejemplo, el Royal College, que dice que, afirma que siendo el embarazo un estado protrombótico, si a ello se le agrega una trombofilia, aumenta esto que les contaba, un riesgo de trombosis del 25% para la mujer. Entonces, las trombofilias hereditarias son responsables del 50% de las pérdidas de embarazo, pero han quedado fuera del diagnóstico y del tratamiento. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué actuación es esperable de parte de la justicia cuando el protocolo o el consenso subvierte la gradación constitucional de los derechos consagrados en ella? Bueno, como resumen y propuesta de profundización del estudio, se observa que el acceso al sistema de salud nos muestra al menos 2 elementos que tienen como consecuencia inmediata la negación del acceso al mismo y que llamaría endógenos, ya que surgen por acciones desplegadas por actores importantes que integran el sistema de salud. En un primer, yo diría como mencionarlos. 1, en primer término, la negativa lisa y llana de los efectores del sistema, que más tarde es judicializada en determinados casos. Y como 2, un conjunto de consensos o protocolos de actuación médica que establecen requisitos con basamento científico débil y otras veces contradictorios, para acceder no ya al sistema propiamente dicho, sí al diagnóstico, lo que más tarde redunda en la imposibilidad del tratamiento. Y hay un tercer factor o tercer actor, por último, ¿no? Que son criterios decisorios cada vez más acotados de las sentencias judiciales. Entonces, quizás la tarea a encarar sea eliminar estos obstáculos endógenos del sistema de salud y luego de ello visualizar y reparar las consecuencias disvaliosas en la psique individual y en el conjunto social que han provocado. Durante el 2023 realizamos por primera vez una campaña nacional gratuita de detección precoz de las trombofilias hereditarias junto al laboratorio CEPBIOTECH y a la doctora Mariela Gerde, jefa del Departamento de Trombofilia del Hospital Austral.
Logramos otorgar 100 diagnósticos gratuitos a 100 mujeres y además realizamos por primera vez estadísticas que no existían en Argentina hasta entonces, arrojando como resultado que casi el 20% de la población estudiada posee trombofilia hereditaria. Esta prevalencia contrasta con la reportada del 3 al 5% para la población general de América Latina. La campaña fue declarada de interés legislativo por la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Fuimos acompañadas en este pedido de declaración por la diputada Constanza Moragues, y a la cual apoyaron muchos de ustedes y que les agradecemos, y además por ese pedido fue declarada también de interés en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿es correcto pedirle al paciente que demuestre por qué necesita un tratamiento o debería recaer la carga de la prueba quien está en mejor condición y con información certera de por qué esa persona no necesita ese tratamiento? Estas obras sociales y prepagas responden con una palabra: rechazo a la solicitud del mismo cuando tienen la obligación de cumplir un contrato vigente, cual es el de dar un servicio de cobertura. Yo lo sintetizaría en 2 palabras, ¿no? Dilatar y rechazar. Hoy quiero convocarlos a reivindicar el derecho a la vida, a volver a poner de pie a la familia como principal institución, cimiento de toda nación. Ninguna mujer debería pasar por la muerte de uno o más hijos como requisito para acceder a un diagnóstico. El derecho a la salud no puede estar condicionado a la vida de ningún ser humano. El derecho a la vida no puede ser sacrificado en pos de un diagnóstico. Siempre digo que tengo la firme convicción de que podemos cambiar esta injusta y cruel realidad y que a nuestro país lo hacemos grande mediante el compromiso de todos. Hoy ustedes, señores legisladores, tienen en sus manos la posibilidad de hacerlo posible y acudo a ustedes. Gracias.